Bien, estamos de regreso ya en la segunda de Oliva. Vamos a arrancar con la mesa de análisis de todos los viernes. Usted nos pidió platicar sobre el impacto de los dibujos animados en la cultura mexicana. Vamos a abordar unos 20 minutos sobre este tema. Es poco el tiempo, pero creo que podemos tocar algunos asuntos. Tenemos invitados que están conectados a través de la vía Skype. Vamos a charlar con ellos. Vamos también a recordar, si nos da tiempo, algunas entrevistas de la semana. Pero arranquemos con este contexto que preparó Oliva Noticias sobre la caricatura que, además de entretener, puede ser una fuente histórica, un instrumento ilustrativo, educativo, incluso expone rasgos de la cultura, de las ideologías. De ser solo un dibujo bidimensional, se convirtió en un vehículo de humor animado. Pero, ¿cuál es el origen de los dibujos animados? Aquí un contexto breve, de cómo surgieron las caricaturas animadas que hoy conocemos. Los dibujos animados pueden ser una fuente histórica, también de conocimiento y un vestigio cultural muy interesante. Su origen lo encontramos en el teatro de sombras javanés, que se remonta al siglo XVII. Este arte consiste en proyectar sobre una pantalla iluminada las siluetas recortadas de unas figuras articuladas. El artista, ingeniero e inventor autodidacta francés Émile Renaud logró idear un aparato en 1877 que eliminaba las interrupciones para crear la ilusión del movimiento mediante secuencias de imágenes que pasaban ante distintos tipos de obturadores. Lo llamó praxinoscopio y con él consiguió proyectar por primera vez escenas animadas en buenas condiciones. Por ello, está considerado el precursor y pionero del cine de animación. No obstante, también hay datos que refieren que el inventor de los dibujos animados es el norteamericano James Stuart Blackton, en el año 1906, cuando realizó películas de cine dibujadas sobre una cinta de celuloide, donde las secuencias desfilaban verticalmente. 2 años después de que Blackton realizara la primera película de dibujos animados de la historia, el humorista francés Émile Courtet, más conocido por el seudónimo de Émile Court, realizó para Gaumont la primera película francesa de dibujos animados llamada Fantasmagorie. Sin embargo, fue en los Estados Unidos donde se desarrolló a finales de la primera década del siglo XX una técnica estándar para la realización de dibujos animados, gracias a los inventos sucesivos de pioneros como Bray, Carlson, Terry y Fleischer. Los dibujos animados reproducen modelos y valores de la realidad cultural y transmiten una serie de valores que pueden repercutir en la educación. Oliva Noticias. Y es precisamente sobre esto que vamos a intentar movernos en estos poquito más de 15 minutos. Tenemos en la virtualidad al doctor Rodrigo Peniche Amante, psicoanalista, académico en la Facultad de Psicología de la UNAM. Está Tomás Eliaschev, que es periodista especializado en animación. Agradecemos, por supuesto, a ambos que nos hayan tomado esta comunicación. Y para irnos pues rápido, Rodrigo Peniche, gusto en saludarte. La gente pues está ocupada y preocupada, al menos muchos que nos han establecido comunicación con nosotros por redes sociales, por teléfono y demás, pues están ocupados en qué pueden permitirles o cómo cuidar o cómo decidir abonar en qué tipo de contenidos pueden o deberían ver las niñas, niños de hoy, los adolescentes, ahora con las redes sociales y con la facilidad no solamente de ver caricaturas por televisión, sino por la virtualidad. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Parece que no tenemos a Rodrigo, a ver si lo podemos buscar. Tomás, gusto saludarte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy grande desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, es un placer saludar a ambos. Espero que ahí Rodrigo, ya lo veo en movimiento, se pueda conectar también. Es muy interesante lo que están proponiendo. Confirmame si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, Tomás, y gracias por tomar esta comunicación. Ahorita vemos lo de Rodrigo, seguramente en algún momento lo destrabamos. ¿Qué piensas de esto con lo que arranqué, con lo que este tema? ¿Cómo podemos, o qué, porque no hay una guía, pues, Tomás, pero las caricaturas de hoy, cómo buscar esa ruta de poder llevar a los niños y niñas por contenidos, porque está todavía el tema de la imitación y demás? Es todo un tema enorme, Tomás. Absolutamente. Yo lo que siempre recomiendo a los padres, a las madres, a las personas que tienen a su cargo la crianza de niños, de niñas, que no utilicen los dispositivos tecnológicos como un chupete electrónico. Fácil es decirlo,
difícil es lograrlo, sobre todo en los tiempos pandémicos fue muy fuerte la necesidad y las ganas que tenían los chicos de tener pantalla, y bueno, los padres, las madres cansados, cansadas, dejan que esto suceda, y a veces pasan largas horas viendo contenido sin ninguna supervisión. Y lo que pasa es que de pronto ven algún fragmento y se espantan y tratan de aleccionar o de decir algo, pero no hay un acompañamiento. El mejor consejo siempre es tratar de establecer una serie de límites y acompañamientos y poder responder todas las dudas. Yo creo que es un momento muy interesante para las caricaturas, para la animación, para los dibujos, como le decimos en Argentina, los dibujitos animados, están en un momento interesante en el sentido que hay un montón de obras, hay un montón de estudios, hay un montón de creaciones, y ya quedó claro que la animación no es un registro que va solamente para la infancia, ¿no? Mismo en la invitación que ustedes hacían en el flyer de esta conversación tan interesante, proponían también personajes animados de series animadas que están destinadas a un público más adulto, capaz adolescente. Eso por un lado. Y después que los chicos están viendo, ya como que las caricaturas ya no son el problema. Los chicos, por lo menos en Argentina ha pasado bastante, que estaban viendo El Juego del Calamar, o películas que claramente no tienen contenidos destinados a las infancias, o que están, digamos, con todo el tema de los juegos en línea, con el tema de los TikToks, de los vivos. O sea, hay un montón de contenidos que van más allá de la violencia que puede haber en un dibujo animado. Yo me acuerdo desde que era muy chico escuchar que te decían no, porque un chico por ver la película de Superman se tiró por el balcón. Bueno, eso puede haber casos puntuales, pero no es lo que suele suceder. Si se producen hechos de violencia en las infancias, no tiene que ver con lo que estén viendo. En todo caso, está muy bueno para educadores y para padres y madres ver todo el aprendizaje y todo lo que se puede aprender al respecto de los dibujos animados. Pienso puntualmente, ya que tengo el honor de estar hablando para una radio de México, en todo lo que ha pasado alrededor de la película Coco, ¿no? Ahora que estamos cerca de la fecha, el Día de Muertos y de Halloween, ¿no? Y cómo funciona, que en la Argentina a veces nos llegó la información de lo que pasa en el Día de Muertos en México a través de una peli de Disney. Así que miren cuánto que se puede educar y qué positivo que puede ser también el cine de animación. Exacto, qué interesante lo que tocas, Tomás, efectivamente, porque, y mira, qué bueno que además abordas el ejemplo de Coco. Ya está conectado el doctor Rodrigo Peniche, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí ya está conectado. Rodrigo, escuchabas, por supuesto, lo que decía Tomás, y además, a final de cuentas, de momento observamos caricaturas de antes, Rodrigo, que pues las veíamos nosotros, pues, y no estaban tan limitadas como hoy día. Está muy sensible la situación, incluso algunas caricaturas ya evitan algunos contenidos o incluyen contenidos, y de momento observamos a nuestros hijos o hijas efectuar una imitación y nos alarmamos. ¿Cuál es la ruta que debemos seguir en este sentido, Rodrigo? Sí, en este sentido yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Tomás. Me parece que un elemento clave que él menciona es el acompañamiento. Es decir, parte de lo que nos toca a los adultos cuando estamos criando ahí a una chica, a un chico, pues es irle enseñando a discriminar varias cosas, ¿no? Entre ellas, la realidad de la fantasía, ¿no? Transmitirle el concepto de dolor, de alegría, de muerte. Y yo no sé si sea una cuestión de los dibujos animados actuales. Es controversial esto, pero recordemos que en su mayoría los que nos llegan a todo el mundo pues están producidos por los grandes estudios, y nos guste o no, o sea, seamos Team Disney o no, pues los estudios tienen intereses económicos que están muy, muy de la mano con intereses políticos, y como tal también transmiten una agenda, ¿no? Y eso es inevitable, eso va a pasar en todo lo que veamos en los dispositivos móviles, en la tele, en el cine, en la música incluso. Pues si yo decidí ser mamá, ser papá, si bajo mi responsabilidad está ahí una chica, un chico, pues parte de lo que me toca sí es acompañarle, y
y escuchando a Tomás, algo que me parece interesantísimo es para yo saber cómo irle dosificando o acercando a ciertos dibujos animados, pues me tengo que sentar a ver, es decir, tengo que conocer más allá de lo que me gusta a mí como mujer madura, como hombre adulto, y también tengo que estar un poco al pendiente de lo que se está dando en el streaming, de lo que se da en los memes, de lo que se da en la tele, para, bueno, pues así poder acompañar a estas chicas y estos chicos cuando pase algún contenido que objetivamente sea esperable, que pueda resultar confuso, aclararle. Oye, pero es que esa escena que está pasando en el dibujito, pues es que eso pasa porque es un dibujito, en la realidad pasaría otra cosa. Y cuando uno es niño, cuando uno está en la infancia, uno absorbe mucha información muy rápido. No tenerle miedo, por supuesto que si le hablamos con objetividad, con cariño, con realidad a los niños y las niñas, pues van a pescar este mensaje formativo que les estamos dando. Tomás, platicamos durante la semana con especialistas también como ustedes, y nos dijo una persona, él es el doctor Iván Renato Zúñiga, médico cirujano homeópata de la Escuela Nacional de Medicina, y hablaba de la manera en la cual se penetra en el subconsciente y se pudieran recibir mensajes de violencia o alguna influencia por algunas caricaturas, algunas animaciones y demás, y esto modificar o mover los anhelos de los jóvenes, los comportamientos. A ver, escuchemos lo que dijo. A veces decimos, bueno, pues que vean Dragon Ball o que vean Los Simpsons o South Park, y pues prácticamente no pasa nada porque son dibujos animados, pero en el subconsciente de todos nuestros pequeños empieza a llenarse de algo como tal. De hecho, no estoy hablando así con situaciones que son sacadas de mi imaginación. Sí. Ya hay estudios, no solamente en tesis de mexicanos, sino también hay estudios en el extranjero donde hablan extensamente y a veces hasta desglosan cada uno de los personajes pues desde antes. Podemos hablar, por así decirlo, de lo que es Tinkerbell, que es Campanita y la Sirenita, que muchos los han catalogado que tiene el síndrome de Diógenes. No. Si nosotros recordamos las historias de estos dos personajes, ellos son acumuladoras de cosas. Entonces eso es un trastorno. El síndrome de Diógenes es un trastorno, por así decirlo, de tantos. Un trastorno que, pues, prácticamente de acumuladores. Oliva Noticias. Y fíjate, Tomás, que la gente nos pregunta sobre series porque bueno, bien apuntabas en tu colaboración hace unos minutos, ¿no? Series que hay en plataformas, que está en la virtualidad, ya no tanto lo que está en la televisión, lo que está en las redes sociales y demás. Series que, por ejemplo, Beavis and Butthead, que es muy vieja, hablaban de South Park y todas estas. Es un tema enorme, a final de cuentas. Los contenidos están ahí, Tomás, y el tema es lo que decían, la guía, la charla, la discusión. Sí. Mira, antes que nada decir que yo no estoy a favor de prohibir nada, estoy a favor de orientar, ¿no? Bien. Y ahí, bueno, South Park claramente no es una serie infantil, por el lenguaje, por las cosas que presenta. Los Simpsons ha pasado algo muy interesante en Latinoamérica, a partir del espectacular doblaje que se hizo con grandes actores mexicanos y que se divulgó en toda Latinoamérica. Es bastante distinto el doblaje a la serie original, que estaba destinada a un público más adulto, y en Latinoamérica lo adoptamos para las infancias, ¿no? Siendo Bart Simpson y Homero personajes conocidísimos por todo el mundo. Y en el caso de Dragon Ball, mismo el manga y el anime, también ha pasado cosas con el doblaje, se le han quitado contenidos porque claramente no era una obra destinada a las infancias. De alguna manera en Latinoamérica hemos asumido todas estas obras más precozmente, mencionadas Beavis and Butthead, que se estrenó en los 90 en MTV. Entonces ahí, bueno, esto que hablábamos, conocer, y no es un problema de las cosas nuevas o las cosas viejas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, cuento mi experiencia como padre, de estar viendo Los Pitufos, la serie de Los Pitufos, vieja, y que pasen cosas rarísimas, como que en un capítulo Papá Pitufo, en virtud de la primavera, se enamora de la pitufina,
¿cómo puede ser? ¿No es medio raro? Sí. O mucha, digo, por decir un ejemplo de tantos ejemplos, ¿no? Porque a veces aparece esta cuestión de que ahora ya las caricaturas, lo que sí ha habido ahora y es nuevo y está bueno mencionar por la potencia y más allá de, como bien decía, ser o no Team Disney, tiene una influencia, todo lo que es Disney y todo lo que es DreamWorks, ¿no? Con Shrek, cómo actuó como una especie de balance, corriendo el eje de lo posible, y las princesas cambiaron, las princesas se empoderaron, las princesas ya no están esperando que las rescate un caballero valiente, ya no están esperando el único y verdadero amor, ya no hay un beso salvador y se salvan a sí mismas. Y eso, como padre de 2 niñas, me parece algo maravilloso. Asimismo, se han incorporado un montón de personajes LGTB, con diversas orientaciones sexuales, y eso también me parece súper positivo, que siempre estuvieron presentes, pero se los presentaba como algo maligno. Fíjate que todo el análisis que se hace de los villanos clásicos de Disney, y no solo de Disney, codificados como queer, o sea, no heterosexuales, nunca con una pareja, y siempre si son mujeres fuertes y rigurosas, y si son hombres con alguna afectación, afeminados, ¿no? Esto revisando desde el Capitán Garfio hasta Maléfica, los distintos villanos, ¿no? La larga serie de villanos donde solamente el único amor que aparecía como posible era el amor heterosexual. Bueno, evidentemente en las álgidas discusiones políticas que hay en todos nuestros países, en todo el hemisferio, se está discutiendo y las sociedades están discutiendo mucho el tema de las orientaciones, las representaciones. Yo soy partidario de ampliar y siempre de poder acompañar. Y quería decir algo también que me parece muy interesante para analizar, que es la representación, ¿no? Como estamos hablando desde Argentina y México, ¿no? De 2 lugares distintos de México, y cuando hablamos de animación estamos pensando en animación estadounidense, principalmente, y decir que nuestros países también tienen una tradición muy fuerte en materia de animación. Fíjate que en el resumen voy a caer un poco en el estereotipo del argentino que dice nosotros los argentinos, así que pido perdón de antemano, pero la primera película animada de la historia se hizo en la Argentina. Quirino Cristiani, un inmigrante, que se estrenó en los cines, y era una película dedicada al público adulto, era una parodia del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, que inclusive mostraba el Congreso prenderse fuego. Esa película se prendió fuego, o sea, no quedaron rastros, pero bueno, mencionarla. Y en México, estudiando un poco la animación mexicana, y me pregunto siempre cuánto sé de la animación de los distintos países, la figura de Fernando Ruiz, que hizo la primera película animada mexicana, Los 3 Reyes Magos, es fantástico, porque también pensar qué fuerte que es la influencia, que cuando nosotros éramos niños, los Reyes Magos eran tanto o más populares que Santa Claus, dirán ustedes, Papá Noel, decimos en Argentina, y a lo largo de los años, con tantos dibujitos, tantas caricaturas navideñas, con el rojo de la gaseosa, de la bebida gaseosa, todas las tradiciones que vienen. Acá ni siquiera tenemos invierno en Navidad, así que la situación es improbable, ¿no? Te dicen, ¿y por qué hay nieve en Navidad si acá es 40 grados? Y eso tiene que ver con lo que se ve en la televisión, así que bienvenida a esta discusión. No, sin duda, sin duda. Y sabes qué, Tomás, nos va a faltar tiempo como siempre. Rodrigo, ¿qué le podemos decir a la gente que nos escucha como para ir hacia el desenlace, lamentablemente? ¿Qué contenidos sí permitir o orientar? Yo también coincido con lo que decía Tomás. No se trata de prohibir, sino de orientar hacia dónde podemos orientar el tema de los contenidos que por las diversas rutas tienen acceso los jóvenes, los niños y los no tan jóvenes también, Rodrigo. Orientemos sin miedo, orientemos acompañando con cariño, porque esto que decía el especialista que entrevistaste a lo largo de la semana, pudiera tener su grado de verdad, sí, por supuesto, ¿no? Los modelos de conducta a los que estamos expuestos, pues, por supuesto, ¿no? Van a tener un efecto en cómo nos modelamos y en cómo nos comportamos. Pero de verdad es que yo no conozco ningún chico que después de haber leído La Isla del Tesoro haya querido irse a unir a una pandilla de contrabandistas, ¿no? Sí, entiendo. No, de igual manera, pues tú puedes acercarte a un dibujo animado
Y si tú tienes una red social, si tienes un adulto guardián, amigos en la vida real, la verdad es que no van a tener un efecto tan devastador como se dijo en los 50 de los cómics. No hay que caer ahí en este macartismo de culpar que nuestra juventud está mal por estas malditas caricaturas o estos malditos videojuegos. No, la verdad es que no. Interesémonos como personas adultas en lo que vamos a exponer a los chicos. No los enchufemos nada más al teléfono para que me dejen en paz, porque mi vida es muy complicada y tengo muchas presiones. No, vamos a dedicarle tiempo con cariño, interesémonos y guiemos desde este papel de que somos adultos que han vivido más tiempo, conocen un poco más de la realidad objetiva y acerquemos a los chicos a esta. Por supuesto, yo me uno a la opinión de ustedes, no prohibir, no me va a llevar a ningún lado bueno, y además si yo prohíbo, puede que yo limite el acceso a cosas magistrales. Pensemos en Cantinflas Show, ¿no? Ajá, que se hizo en los 70s, y hay grandes obras de la animación que tienen mensajes muy profundos, muy, muy llenos de vida, y si yo me dedico a prohibir, jamás las chicas y los chicos les van a conocer, ¿no? Sí, esta discusión, esta charla, ¿no? Este intercambio que tenemos es un poco también como en algún momento he platicado también con especialistas en el tema de videojuegos, donde el tema no es prohibir el uso o la exposición a un videojuego, cuando en realidad pues, se trata de orientar y eso es, también desde mi punto de vista será siempre lo mejor. Yo les quiero agradecer, se nos acabó el tiempo, pero sí dejarles, por supuesto, la invitación para que próximamente podamos seguir platicando. Se quedaron muchos temas en el tintero, pero quiero agradecer, por supuesto, a Tomás Elias Chef, gracias, periodista especializado en animación. Ya te estamos checando también en las redes sociales, por supuesto, Tomás, gracias. Y el doctor Rodrigo Peniche Amante, psicoanalista y académico en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tomás, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Y Rodrigo, gracias, buenas tardes. Un gusto, un abrazo. Qué gentiles ambos invitados, qué interesante, ¿no? Porque además, en realidad estamos expuestos justamente y estamos en este universo de caricaturas, de animaciones y demás, y hay que platicarlo, hay que irlo dirimiendo poco a poco. Ya nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en los contenidos, gracias, Emanuel Romero, Ángel Ruiz en producción, gracias. Buenas tardes, provecho. Oliva Noticias.